Ok, seguimos con la segunda parte, que es básicamente práctica de lo que habíamos explicado antes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos complete the sentence using will. Complete the sentences using will. Completa las oraciones usando will. I will help you tomorrow. ¿No? Acá estamos usando I help you tomorrow, ¿no? Entonces podemos usar I will help you tomorrow. ¿Cómo sería con she? Y tenemos cook, el verbo cook, y el complemento que es next week. Entonces acá podemos poner she, no, acá she will cook next week. Ok, entonces acá sabemos que la respuesta sería will cook. She will cook next week. I'm sure they understand you. I'm sure, yo estoy seguro. They, ellos, que seguiría acá, ¿no? Con el verbo understand. They will understand you. Will understand. Entonces acá tenemos I'm sure, estoy seguro. They, el verbo understand y el complemento you, ¿no? They will understand you. I think I, y acá tenemos el verbo go, ¿no? I think ¿qué sería? Will go, ¿no? I think I will go, complemento, verbo camping, complemento this summer. Yo voy a acampar este verano. I think I will go camping this summer. Tenemos maybe, tal vez. I y el verbo bake some cakes later. ¿Qué vamos a usar acá? Después de I, will. Y después sigue el verbo, ¿no? Entonces sería I will bake some cupcakes later. ¿No? Voy a hornear unos cupcakes después. Entonces acá, maybe I bake some cupcakes later. Entonces, ¿cuál es la estructura? Will bake, ¿no? Will primero y después el verbo. Y acá tenemos otros, ¿no? We win, you be, movie, por ejemplo acá el sujeto y acá es el verbo win, you be, el verbo be, start, the movie, start, comenzar, ¿no? The movie, la película, they, ellos, study, el verbo estudiar, he, él, call, llamar, ¿no? Entonces, esto voy a dejar para que lo practiquen
¿Cómo sería con we? We. Y con el verbo win, ¿cómo lo completarían con usando will? Y con estos ejemplos ya hechos, ¿no? Entonces pueden practicar cómo sería con we, you, the movie, they, he. Acá, complete the sentences using won't. Complete las oraciones usando won't, ¿no? La forma negativa y contraída de will, won't. Acá tenemos un ejemplo. I help you tomorrow, ¿no? I, el verbo help, que sería que tienes que usar. Y you tomorrow, a ti mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Usando won't de forma negativa. Sería I won't help you tomorrow, ¿no? Comenzando con que es la parte de will not, que en forma contraria es won't help. I won't help you tomorrow. I won't help you tomorrow. Entonces acá tenemos I drink Coca-Cola today. I drink Coca-Cola today. Entonces, ¿cómo sería acá? En forma negativa, usando won't. I won't drink Coca-Cola today. I won't drink Coca-Cola today. Okay. In the future, robots, el verbo do, my home, mi tarea. In the future, en el futuro, robots. Entonces, ¿cómo sería won't? Usando won't. In the future, robots won't do, hay que seguir el verbo, ¿no? Won't do my homework. In the future, robots won't do my homework, ¿no? En el futuro, los robots no van a hacer mi tarea, ¿no? Won't do my homework, no van a hacer mi tarea. Okay. He give, acá tenemos he, el verbo give, me back my pencil, ¿no? Entonces tenemos que completarlo con un want de forma negativa. Entonces, ¿cómo sería acá viendo los anteriores ejemplos, ¿no? Después de he, el sujeto que sigue, won't, ¿no? O will not, pero de forma contraída, won't. Y después sigue el verbo, entonces sería won't give. Acá sería he won't give me back my pencil. Él no va a devolverme mi lápiz. He won't give me back my pencil. Sería la respuesta, ¿no? Won't give. Acá tenemos you failed the test. Y tenemos que completar usando won't. ¿Cómo sería? You won't fail the test, ¿no? Tú no vas a fallar el test. Entonces, para decir eso usamos won't.
Entonces, you sigue won't y después el verbo fail, ¿no? Así como hemos hecho antes. You won't fail the test. Tú no vas a fallar el test. Y acá estoy dejando para que practiquen cómo sería usando we y el verbo win. Sería usando you y el verbo go. Con we y do. It y rain, ¿no? El verbo rain. You, el verbo come. Ahora, order to form questions, ¿no? Ordénalo para formar preguntas. Entonces, para formar una pregunta, hemos visto que la estructura, siempre una pregunta con will, comienza con will, y después que sigue el sujeto que puede ser I, you, she, will, un nombre o un sustantivo. Entonces, comenzamos con will. Will. ¿Qué sigue? El sujeto. ¿Y acá cuál es el sujeto? He, ¿no? El will he. Will he. Después, ¿qué sigue? Después de will y después de el sujeto en forma de pregunta. Question form, ¿no? Sigue el verbo, ¿no? Entonces, ¿el verbo cuál es el verbo acá? Study, estudiar, ¿no? Study. He study. Entonces ya hemos formado acá que comienza con will, después el sujeto, he, y después el verbo study. Entonces ya hemos formado esta pregunta, will he study? Y después que sigue el complemento. ¿Cuál podría ser el complemento? Donde termina la pregunta, ¿no? Hard, hard, question mark. Entonces ya formamos la pregunta. La pregunta sería, will he study hard? Va a él estudiar bastante, si bien fuerte. Will he study hard? ¿No? Va a estudiar bastante. Will he study hard? Entonces hemos visto que se comienza con will. Esto está en desorden, entonces comenzamos con will. Después el sujeto he. Y después el verbo que sigue study. Y luego el complemento que es hard. Y ya termina la pregunta. Entonces ponemos el signo de interrogación que es question mark. Acá en la segunda oración. You do will homework you. ¿Cómo sería la forma correcta de poner esta pregunta? ¿Cómo comenzamos con? Will. Alright. Yeah. Y después de will, ¿qué sigue? El verbo. No, el sujeto. El sujeto. Will. ¿Qué sigue? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? Que tenemos dos, ¿no? Pero este es el sujeto acá. You, tú. Entonces, will you, will you, ¿no? Vas tú. Y después, ¿qué sigue? El verbo, ¿no? Will, sujeto, y después sigue el verbo. Y acá el verbo es do. Do. Will you do? Entonces, tú vas a, ¿qué vas a hacer? Entonces ya sigue el complemento. Y acá sería your homework, ¿no? Tu tarea, porque está refiriéndose a algo como posesivo.
your homework, ¿no? A tu tarea, ¿no? Will you do your homework? Que ya termina acá la pregunta. Entonces, esta, esta pregunta ya la hemos ordenado, order to form question, ¿no? Que esto nos pide ordenarlo para formar una pregunta. Y acá la hemos ordenado. Will he study hard? ¿No? Will, sujeto, verbo, complemento. Will he study hard? Acá, acá también lo hemos ordenado. Will you do your homework? Will, sujeto, verbo, complemento. Will you do your homework? Entonces pasamos al siguiente, que es dress. Let's practice, pero este solamente es en question, en forma de pregunta. The fisherman, que tenemos una versión. The fisherman would catch a fish. Entonces, esto le damos como una pregunta. Creo que esto sería algo difícil, pero remontando dificultad, pero creo que sí lo podrían hacer, ¿no? ¿Cómo sería esta en forma de pregunta? Will the fisherman catch a fish? Entonces, ¿cómo comenzamos? Con will. Will. Después que sigue el verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Vemos que el verbo siempre está después de will. Entonces sería catch. Sigue el sujeto, the fisherman, ¿no? Y después el verbo que es catch. El verbo siempre va después de will. Entonces, y siempre comienza con el sujeto. Y el sujeto es the fisherman. The fisherman catch, ¿no? Will. Después que sigue el sujeto. The fisherman. Y después el verbo que es catch. Y el complemento que sería a fish, ¿no? Un pescado. Entonces ya hemos formado una pregunta de esta oración que nos dieron. Will the fisherman catch a fish? ¿No? Comenzamos con will, después sigue el sujeto que es the fisherman, el pescador. Va el pescador, catch, que es atrapar, fish, un pescado. El pescador va a atrapar un pescado, preguntamos, ¿no? De esta oración, the fisherman will catch a fish. El pescador va a atrapar un pescado, entonces, ¿cómo sería en forma de pregunta? Usamos will, usamos con will, the fisherman, el que es el sujeto, fisherman, subject, catch, verb, complement, fish, ¿no? Entonces esto en forma de pregunta sería will the fisherman catch a fish, ¿no? Va el pescador a capturar un pescado. Ponemos you won't tell anyone. ¿Cómo sería en forma, la pregunta en forma negativa? ¿No? Forma negativa. Entonces siempre comenzamos con will, pero acá en este caso forma alternativa es will not. Entonces acá la forma contraída es won't. Entonces, ¿con qué comenzamos con? Won't.
won't. Y después, ¿qué sigue? El sujeto, ¿no? Y acá el sujeto, ¿cuál es? You. Entonces, won't you. El verbo. El verbo va siempre después de won't en una oración positiva. They'll. No, en una oración, ya sea positiva o negativa. They'll sería el verbo. Decir, won't you, they'll. Y el complemento sería anyone. Y ya está. Ya formaste la oración. Ya formaste la pregunta de esta oración, ¿no? Comienzas con won't. Después el sujeto you, won't you, they'll, el verbo, anyone. No, no le vas a decir a nadie. Won't you tell anyone? Acá tenemos otra oración con won't. ¿Cómo sería en forma de pregunta? No, ¿con qué comienzas? Ya lo hemos visto antes con won't. Después, ¿qué sigue? Buscamos en la oración el sujeto, que es they. Won't they. Después, ¿qué sigue? El verbo, que es lose. Won't they lose. Y después el complemento, ¿cuál es? The key. The key. Ya formamos acá. ¿Qué es? Comenzamos con one. Después que sigue el sujeto, they lose, el verbo. Y el complemento, the key, ¿no? Ellos no perdieron la llave, perdón, ellos no perdieron la llave. When they lose the key, ellos no perderán la llave. When they lose the key. Y acá, when they won't you tell anyone, que hemos hecho en la anterior oración. Entonces vemos que en forma afirmativa, para hacer una pregunta, comenzamos con will, el sujeto, y después el verbo y el complemento, ¿no? Y en forma negativa comenzamos con won't o will not, o forma contraída won't, comenzamos con won't. Won't you tell anyone, won't they lose the key. Ahora en la siguiente oración tenemos me and you. ¿No? Me and you will be friends. Entonces acá se refiere yo y tú vamos a siempre, yo y tú vamos a ser amigos, ¿no? Me and you, yo y tú, we will be friends, vamos a ser amigos, ¿no? We will be, vamos a ser friends, amigos. Entonces, ¿cómo sería esta pregunta? Comenzamos con will. Después, ¿qué seguiría? El sujeto, que es me and you. Will, me and you. Y después, ¿qué sigue? El verbo, que es be. Después de will sigue el verbo be. Y el complemento, que es friends. Entonces acá ya hemos formado la pregunta de esta oración. Will me and you be friends? Vamos a ser amigos. ¿Mm? Will me and you be friends? Entonces ya hemos visto las diferentes formas en que podemos hacer una pregunta de una oración. Y acá hemos visto la forma positiva, que siempre se comienza con will. Y la forma negativa, de que se comienza siempre con won't. Y acá esto lo voy a dejar para que practiquen en casa con estas oraciones. La E, F, G, H, I, la J.
¿no? Para que practiquen en casa como sería con Mark won't order pizza. The doctor will prescribe a drug. Mother won't be angry. We won't have a choice. I will help you with the project y they will return the letter. ¿No? Acá tenemos que es Mark, el sujeto, the doctor, el sujeto, mother, el sujeto, we, I, they, el sujeto. Y pasamos al siguiente. Esta sería la tarea, esta actividad, ¿no? Fill the blanks using will or won't, ¿no? Completa estas oraciones usando will o won't. Y acá tenemos oraciones, son 8 oraciones, que lo pueden entregar a mi correo, que acá está, este es mi correo, o lo pueden entregar en Google Classroom. Este es el código de Classroom, solamente entran en Google Classroom y ahí pueden entregar esta tarea usando este código. Pueden entregar la tarea, como también pueden encontrar los materiales que hemos hecho en las anteriores clases. Ahí estaré subiendo las clases hasta el día de hoy, las clases que hemos hecho, para que pues, de repente les faltó anotar algo. Ahí lo pueden encontrar en Google Classroom, solamente poniendo este código. Ok, let's continue. Y tenemos reading comprehension. Reading comprehension. Acá tenemos un texto que es My future plans and expectations. Ok. No. Mis planes futuros y mis expectativas, ¿no? My future plans, mis planes futuros and expectations y mis expectativas. I often wonder about my future as I'm about to finish secondary school. I often, yo seguido, ya lo hemos visto en anteriores clases, yo seguido, I often wonder, yo seguido me pregunto about my future, sobre mi futuro, as I'm about to finish secondary school. Yo estoy por terminar el colegio secundario, ¿no? La secundaria de mi colegio. Entonces, yo me pregunto seguido sobre mi futuro, cómo es que ya voy a acabar, porque ya voy a acabar el colegio, la secundaria de mi colegio, ¿no? Y me pregunto qué va a ser en mi futuro al acabar la secundaria en mi colegio, es lo que se pregunta, ¿no? The number one question on my mind is, which profession should I choose? The number one question, la pregunta número uno on my mind, en mi mente, es, which profession should I choose? ¿Qué profesión, which profession should I choose? Yo debería escoger, ¿no? ¿Qué profesión yo debería escoger? Es la pregunta número uno, ¿no? En mi mente, en my mind. I want a profession that will satisfy me. Yo quiero a profession, una profesión that will satisfy me, que me satisfaga. Challenge me and bring me joy, que sea retadora and bring me joy, que me dé alegría, ¿no? I believe, yo creo, that a job, que un trabajo should be like a hobby, ¿no? Debería ser como un hobby, should be like a hobby. I want to love my work, ¿no? Yo quiero amar mi trabajo, ¿no? My work, I want to love, quiero amar my work, mi trabajo. First of all, primero que todo, as soon as I finish secondary school, as soon as, tan pronto como, I finish secondary school, tan pronto como yo, I finish, termine, colegio secundario, ¿no? As soon as I finish secondary school, tan pronto como termine el colegio secundario, I will take the first important exam of my life. ¿No? I will take, yo voy a tomar the first important exam, el primer más importante examen
of my life, de mi vida. The final graduation exam. La graduación final, el examen de graduación final, ¿no? Final graduation, el examen de graduación final. I will be tested in 4 different subjects. I will be tested, ¿no? Yo voy a ser puesto a prueba in 4 different subjects. En 4 diferentes materias, in 4 different subjects. The English and German languages. ¿No? El inglés y el idioma inglés y alemán. ¿No? Biology and chemistry. Biología y química. Biology and chemistry. After my graduation, después de mi graduación, I will study at the medical university to become a doctor. Yo will study, yo voy a estudiar at the medical university, en la universidad médica, to become a doctor, ¿no? Para ser un doctor. But now, pero ahora, I'm focusing my attention on finishing my studies. I'm focusing, me estoy concentrando, my attention, estoy concentrando mi atención on finishing my studies, en acabar mis estudios. Also, también, before I have a family, antes de que yo tenga una familia, before I have a family, I would like to travel overseas. I would like, and me gustaría, to travel, viajar fuera, ¿no? Overseas. I would like to travel overseas. Me gustaría viajar fuera. I want to see countries like Japan, Finland, and travel throughout African continent. I want to see, yo quiero ver, countries, países, like Japan, como Japón, Finland, Finlandia, and travel through the African continent, ¿no? Y viajar alrededor del continente africano. Traveling through the African continent. After I finish my education, después de que yo acabe mi educación, and travels y viajes, I plan to get married and have a family. I plan to get married. Yo planeo casarme and have a family y tener una familia. I would like to live, me gustaría vivir, I would like to live with my future family, con mi futura familia, in a quiet, natural countryside setting, ¿no? En un campo, ¿no? En el campo natural, tranquilo, ¿no? Quiet, natural countryside setting, ¿no? Fuera de la ciudad, en una parte natural, ¿no? Fuera de la ciudad, en una parte natural, es lo que él quiere, ¿no? Esos son his future plans and expectations, sus planes futuros y expectativas de él, ¿no? Practiquen este texto de acá, vuélvanlo a leer. Ya les traducí un poco de lo que iba, ¿no? Bueno, básicamente de lo que iba el texto, para que puedan responder estas preguntas, que también es tarea. Will the student in the test will be tested in French, ¿no? Están haciendo preguntas con will, y ya es cómo responder. Yes, he will. No, he won't, ¿no? Así van a responder. Si es sí, yes, he will. Si es no, no, he won't. Y acá, what will he do after his graduation? Does he want to travel and visit other countries? Will he and his future family live in a countryside? ¿No? Estas preguntas las van a responder y también enviarlas a mi correo o también en Google Classroom. Y este último, que es un cuadrito, que es de preguntas, que solamente es match the calls, ¿no? Hacer un match de la pregunta con la respuesta. Por ejemplo, what will you do later? ¿Qué vas a hacer después, no? What will you do later? Y tú debes buscar cuál sería la respuesta que
haga un match con esta pregunta. Por ejemplo, la primera es, what will you do later? No, he won't. No, esa no sería la respuesta. What will you do later? I guess he will go. I guess he will go. Yo pienso que él va. Entonces, no. What will you learn later? Probably I. ¿No? ¿Va con este? What will you do later? ¿Qué vas a hacer después? Probably I. Probablemente yo. Puede ser este de acá, ¿no? Puede ser la C. Y después, yes, maybe. Sí, tal vez. No, she won't. No, yo, no, ella no, ¿no? Entonces, esas son las tres tareas. No se olviden que tienen que entregarla al correo o a Google Classroom, que acá he dejado el código. Ya he dejado el código de Google Classroom. Porque ahí también pueden encontrar el material de las clases, todas estas presentaciones. Y eso sería todo por hoy. Creo que ya me pasé del tiempo, pero esa sería la tarea y la explicación de will. De will, de forma afirmativa, de forma negativa y de forma de pregunta. Y eso sería todo por hoy. No se olviden practicar. Se he dejado acá para que practiquen. Y la tarea, ¿no? La tarea que lo tienen que entregar. Eso sería todo por hoy. Gracias. Y que tengan un bonito día. Have a nice day. Thank you.